Millonario descubre el impactante secreto de su criada, y todo sale a la luz. ¿Te has parado a pensar alguna vez que la persona que más tiempo pasa en tu casa podría ser la que menos ves? Lava tus platos, dobla tu ropa, saben dónde guardas todo. Conocen tu estado de ánimo incluso antes de que abras la boca. Notan cuando has dormido mal antes de que digas una palabra. Y sin embargo, hay una barrera invisible que transforma a esa persona en casi un mueble, casi una sombra, que se mueve por las habitaciones sin que necesites mirarla directamente. Es una de las cosas más extrañas que existen. La presencia invisible. La persona que está ahí y a la que ya no ves. Esta historia que te voy a contar hoy empezó exactamente así. Con un hombre que no podía ver, con una mujer que no quería ser vista, y con un secreto que crecía en su interior cada día, silencioso e inevitable, como algo vivo que no pide permiso a nadie, hasta el momento en que el mundo entero se derrumbó para ambos al mismo tiempo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que esta historia revela sobre los seres humanos, sobre lo que ocultamos, sobre lo que cargamos solos cuando deberíamos pedir ayuda, y sobre lo que descubrimos sobre nosotros mismos cuando no tenemos otro lugar a donde correr, es una de las cosas más poderosas y humanas que he tenido la oportunidad de compartir aquí. Rafael Monteiro tenía 42 años y poseía activos que superaban los 300 millones de reales. Era dueño del Grupo Monteiro, uno de los mayores promotores inmobiliarios del sur de Brasil, con proyectos repartidos en 6 estados, 3 oficinas regionales, más de 900 empleados directos y una reputación en el mercado que había tardado 20 años en negociación. El nombre Monteiro en los carteles de las obras era sinónimo de plazos cumplidos, calidad entregada, una palabra que se mantiene vigente incluso cuando el escenario cambia. Había construido esto con una disciplina que rayaba en la obsesión, renunciando a vacaciones, fines de semana, relaciones, fiestas, cumpleaños. Aparecía a deshora o directamente no aparecía. Todo lo que no encajaba en la agenda de alguien decidido a transformar una pequeña constructora familiar en un imperio que su padre había dicho que era imposible para él. Y lo había logrado. El imperio estaba allí, concreto y visible, materializado en edificios que cortaban el horizonte de Porto Alegre, en barrios cerrados esparcidos por el interior de Rio Grande do Sul, en shoppings y centros comerciales que había erigido en ciudades que la mayoría de la gente apenas podía señalar en un mapa. Desde fuera, la vida de Rafael Monteiro parecía el escaparate perfecto de todo lo que uno podría desear: la mansión en el barrio más caro de la ciudad, el helicóptero privado, los coches importados alineados en el garaje, como una colección de logros, los viajes internacionales que aparecían en redes sociales con la regularidad de quien usa aviones como otros usan autobuses, las invitaciones a los eventos más exclusivos de la ciudad, el apellido que abría puertas incluso antes de tocar el pomo. Todo estaba allí, todo, menos la parte que ninguna red social mostraba jamás: el interior. Porque dentro, esa enorme mansión era un frío museo, un lugar al que llegaba cada día un hombre que controlaba cientos de vidas en el trabajo y estaba completamente solo. Rafael era un hombre vacío, de una forma que resultaba aterradora cuando se permitía detenerse lo suficiente como para darse cuenta. Y rara vez se permitía detenerse. Precisamente por eso su agenda siempre estaba llena, el teléfono siempre pegado a la oreja, la siguiente reunión siempre programada antes de que la anterior terminara. Detenerse era peligroso. Detenerse significaba escuchar el silencio dentro de esa mansión. Significaba sentarse con la pregunta que no quería responder: ¿qué sentido tenía todo esto? Se había divorciado de Isabela 3 años antes. Tras 9 años de un matrimonio que comenzó con genuino entusiasmo y terminó con mutua indiferencia, el peor final, porque ni siquiera la violencia de la traición justifica el dolor. Simplemente se distanciaron con tanta elegancia y cortesía que cuando Isabela dijo que quería el divorcio, ninguno de los dos lloró. Sintió alivio. Ella también. Y ese alivio pesó más después,
cuando la casa quedó en silencio, y Rafael comprendió que había pasado 9 años al lado de alguien sin acercarse nunca de verdad. Al principio lo había intentado, la había llevado de viaje, había aparecido en citas importantes, había hecho lo que los hombres de su generación aprenden que es necesario para que un matrimonio funcione. Pero hay una gran diferencia entre hacer lo necesario y estar realmente presente. Rafael sabía hacer lo necesario con los ojos cerrados. Estar presente era una habilidad que nunca había desarrollado porque nadie en su vida se la había exigido de verdad. Ni la empresa, ni su familia, ni el mercado. E Isabela, que era demasiado inteligente para aceptar una versión más pequeña de la que necesitaba, simplemente dejó de esperar. Isabela se había ido con su media naranja, sin dramas, sin peleas, sin el circo que suelen montar las familias con esa riqueza al separarse. Era una mujer digna, y él siempre le agradeció por ello. Rafael conservó la mansión, los autos, los negocios y una cama king size donde dormía, ocupando solo 1/3 del espacio disponible, porque 20 años de hábito hacen que el cuerpo se encoja incluso cuando no hay nadie más al otro lado. No tuvieron hijos. Isabela los había deseado. Rafael lo había pospuesto durante tantos años, con razones siempre plausibles y siempre diferentes, que cuando el matrimonio terminó, la pregunta sin respuesta lo cernía todo. ¿Lo había pospuesto porque la empresa era más importante o porque en el fondo sabía que no quería tener hijos con ella? Nunca respondió esa pregunta en voz alta. Ni a ella ni a sí mismo. Pero la respuesta existía, en el fondo, y era la segunda opción. Y eso decía algo mucho más profundo sobre el matrimonio que cualquier conversación que hubieran tenido. Fue en ese contexto, en esa enorme y silenciosa mansión, donde un millonario dormía solo cada noche rodeado de todo y casi nada, que entró Marina Ferreira. Tenía 26 años cuando la agencia de empleo la recomendó para el trabajo de empleada doméstica en la residencia Monteiro. Era de Pelotas, en el interior del estado, hija de Seu Antonio, un camionero que pasaba más tiempo en la carretera que en casa, y de doña Ruth, una costurera que atendía a los vecinos de su casa y que les había enseñado a sus 3 hijas, desde muy pequeñas, que la dignidad en el trabajo era la única herencia que podía garantizarles. Marina era la mayor. Había estudiado administración durante 2 años en la universidad privada de la ciudad, antes de tener que dejarlo cuando su padre tuvo un accidente de tráfico y las facturas de la casa empezaron a acumularse. La decisión había sido simple y dolorosa a la vez. O seguía estudiando mientras las facturas se acumulaban, o trabajaba y las pagaba. Se fue a Porto Alegre con su pequeña maleta, su currículum conciso y esa tranquila determinación de quien no puede darse el lujo de quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas mejoren por sí solas. Había trabajado en 2 casas antes de la mansión Monteiro. En ambas dejó una impresión impecable. Las cartas de recomendación que envió a la agencia eran tan elogiosas que parecían exageradas, pero eran ciertas. Marina era exactamente lo que aparentaba: discreta, eficiente, puntual, cuidadosa con su entorno, respetuosa con los límites. No hacía amigos fácilmente en el trabajo. No porque fuera fría o antipática, porque quienes la conocían fuera del trabajo sabían que era todo lo contrario, sino porque había aprendido, por experiencia propia, que la línea entre empleado y familiar es una que no se puede dejar borrar, porque cuando se borra, quien sufre siempre es quien tiene menos poder en la relación. Lo había visto suceder. Había visto a colegas explotados emocionalmente por familias que los trataron como familia durante años y luego los despidieron de la noche a la mañana sin ningún reconocimiento por el tiempo invertido. Marina había conservado esta lección y había construido una distancia profesional en torno a ella que la protegía. En la mansión Monteiro se volvió invisible con una maestría que era casi un arte en sí misma. Llegaba puntual a las 6 de la mañana. Salía a las 6 de la tarde 3 veces por semana y se quedaba hasta la medianoche, las 3 noches que estaba de guardia. Lo hacía todo con silencio y precisión. Rafael apenas supo su nombre durante los primeros 3 meses. La llamaba la nueva, en las raras ocasiones en que necesitaba referirse a ella en una conversación con la asistente personal,
quien se encargaba de toda la logística del personal de la casa. Marina era una presencia que existía lo justo para que todo funcionara y desaparecía cuando no se la necesitaba. Era exactamente lo que se esperaba. Era exactamente lo que ella quería ser. Pero había alguien en la mansión que notaba a Marina de una forma completamente distinta. Conceição Aparecida da Silva, de 63 años, cocinera de la familia Monteiro durante 14 años, una mujer que había llegado poco después de que Rafael comprara la mansión, que había presenciado la boda, el divorcio, los vaivenes del negocio, que conocía el punto exacto de su desayuno, la forma en que cubría su plato cuando estaba preocupado, la voz que usaba por teléfono cuando una negociación iba mal. Conceição notaba a las personas de una forma que solo puede desarrollar alguien que ha pasado toda su vida observando sin ser observado. Y notó a Marina desde el primer día. Su postura calibrada, la cautela en cada gesto, la forma en que controlaba el espacio que ocupaba para que siempre fuera el menor posible. Conceição había reconocido en ella a una mujer que llevaba algo. Aún no sabía qué, pero sabía que había algo. Los primeros síntomas aparecieron alrededor del tercer mes de Marina en la mansión. Una náusea temprana que tragó con dificultad antes de continuar con lo que estaba haciendo, con una discreción que solo quienes prestaban atención podían percibir. Una palidez ocasional que Conceição notó cuando Marina se apoyó en el fregadero de la cocina durante unos segundos con los ojos cerrados, como esperando a que se le pasara el mareo sin hacer ruido. Un cambio en lo que pedía para merendar. Más carbohidratos, menos café, más fruta. Sin que nadie le preguntara nada y sin que ella le explicara nada. Conceição había tenido 5 hijos. Había visto a amigas embarazadas. Había reconocido estos patrones docenas de veces a lo largo de sus 60 años de vida. Sabía lo que era, pero esperó. No estaba en su naturaleza confrontar a las personas con la verdad antes de que estuvieran listas para recibirla. Una tarde de marzo, un miércoles, mientras Marina lavaba las tazas del almuerzo en la cocina vacía, con esa mecánica presencia física pero mente ajena, Conceição se acercó en silencio, bajó la voz y le dijo directamente, sin adornos, sin preparación: «Estás embarazada». No era una pregunta. Era una constatación. Marina se detuvo al instante. Dejó la taza lentamente en el fregadero, como si necesitara un segundo para procesar lo que había oído y decidir qué hacer con esas 3 palabras. Se dio la vuelta un momento, luego se giró, y Conceição vio en sus ojos exactamente lo que necesitaba ver para estar segura. No asombro, porque Marina lo sabía desde hacía semanas. Vio el peso de alguien que carga con un secreto que se vuelve más pesado cada día, y que a veces se vuelve tan pesado que deseas desesperadamente que alguien simplemente lo note sin tener que decir nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Marina simplemente apartó la mirada, como si intentara ocultar algo que ya no podía ocultarse. Conceição le puso la mano en el hombro. No dijo nada más. No era necesario. Marina había descubierto su embarazo 43 días antes. Había comprado la prueba en una farmacia lejos de su barrio de trabajo. La había pagado en efectivo para no dejar rastro en su extracto bancario y se la había hecho en el baño de una gasolinera porque estaba deseando llegar a su apartamento. 2 líneas, claras, inequívocas, sin posibilidad de error. Contempló el resultado en el baño de una gasolinera a las 10 de la noche, con el ruido del tráfico y el olor a limpiador industrial en el aire, intentando procesar lo que significaba para su vida. Era imposible que no supiera quién era el padre. Solo había una posibilidad, y esa posibilidad tenía 300 millones de reales, un ejército de abogados y el poder, si quería, de transformar la vida de Marina en algo mucho más difícil de lo que ya era. Para entender cómo sucedió eso, hay que entender que no fue un montaje. Hay que detener el proceso mental automático que surge al escuchar que la criada quedó embarazada del jefe.
porque eso es demasiado simplista para una situación mucho más humana y compleja de lo que cualquier guión barato podría sugerir. 5 meses antes de que Marina descubriera su embarazo, Rafael había regresado de Sao Paulo un martes por la noche, tras 3 días de negociaciones en torno a un acuerdo de constitución de 240 millones de reales que se había derrumbado en el último minuto, debido a un problema con la licencia ambiental que ninguno de los abogados del equipo había previsto. Fue el mayor revés financiero que el Grupo Monteiro había sufrido en años, y Rafael lo había superado con la armadura intacta frente a todos, negociadores, socios, asesores, equipo legal, y había llegado a casa a las 11:30 de la noche con la armadura demasiado pesada para cargarla durante 1 hora más. Fue una de las pocas veces que Rafael Monteiro, el hombre que controlaba cientos de vidas y tomaba decisiones que movían fortunas, simplemente parecía un hombre exhausto sin nadie a quien llamar. Era uno de los 3 turnos de noche de Marina. Se fijó en la luz de la terraza, que figuraba en su lista de tareas diarias, y fue a apagarla. Él estaba sentado con los codos apoyados en las rodillas, la mirada fija en el jardín iluminado, con ese peso específico de quien no ve lo que tiene delante, sino algo completamente diferente. Estaba a punto de irse sin decir nada cuando él, sin darse la vuelta, le preguntó: ¿Me traes un whisky? Se lo trajo. Lo dejó en la mesa junto a él y volvía a entrar cuando él dijo, con una voz que nunca antes había oído, una voz sin el tono ejecutivo, sin el control de alguien acostumbrado a ser la persona más importante de la sala. ¿Podrías sentarte un momento? Marina se detuvo. Esto nunca había sucedido. En 3 meses de trabajo, Rafael se había dirigido a ella con menos de 50 frases, todas funcionales, todas necesarias para el funcionamiento de la casa. Pero había algo en esa petición específica que no era la petición del jefe. Era la petición de un ser humano. Acercó una silla y se sentó. Permanecieron en silencio un rato más de lo habitual entre dos desconocidos. Entonces él empezó a hablar. Sobre el trato perdido, sobre los años de trabajo en vano del equipo, sobre la sensación de que, por mucho que planifiques, el mercado siempre encuentra la manera de recordarte que en realidad no controlas nada, sobre cómo había llegado a casa, y el silencio de la mansión había pesado de otra manera esa noche, más pesado de lo habitual. Ella escuchó. No emitió esos sonidos de compasión que la gente emite cuando quiere parecer que escucha cuando no es así. Escuchó de verdad, con la clase de atención que solo existe cuando una persona no está pensando en lo que va a decir a continuación. Cuando él dijo que a veces miraba la mansión y todo lo que contenía y sentía que la había construido sin ningún propósito real, ella respondió con calma, sin intención de consolarlo. Quizás la construiste por las razones equivocadas. Él giró la cabeza y la miró directamente por primera vez en 3 meses, no como un sirviente, como una persona. Ella no apartó la mirada. Y en ese encuentro de miradas hubo algo que ambos reconocieron y que ambos deberían haber ignorado. Era tarde en la noche. El jardín estaba iluminado. El whisky estaba allí. Y dos seres humanos solitarios acababan de reconocerse como solitarios al mismo tiempo. No entraré en detalles sobre lo que sucedió después porque fue consecuencia de la fragilidad humana, no de un cálculo. Eran dos adultos que se conocieron en un momento en que ambos estaban a la defensiva y que tomaron una decisión que, en la claridad de la mañana siguiente, ambos reconocieron como errónea dentro del contexto en el que vivían. Rafael regresó a su habitual distanciamiento con una rapidez que Marina interpretó como vergüenza, y tal vez lo era. Regresó a la invisibilidad que la protegía con aún mayor cuidado. Ninguno de los dos habló de esa noche. El silencio entre ellos se hizo más denso, más agobiante, pero era un silencio que ambos habían elegido mantener sin necesidad de planear nada. Luego vinieron los 2 golpes. Tras confirmar su embarazo, Marina se puso en modo de supervivencia. No se hacía ilusiones sobre lo que podría pasar si la noticia llegaba de forma inoportuna o antes de tiempo.
Conocía historias de mujeres en situaciones similares que habían sido abandonadas con un sobre lleno de dinero y un acuerdo de confidencialidad firmado bajo presión. Sabía que Rafael contaba con abogados de primera, que tenía suficiente influencia para hacerle la vida muy difícil si así lo decidía, y que la información pública, de filtrarse, destruiría su reputación mucho antes de que la de él. Ella era la criada. Él era el millonario. El mundo ya sabía de qué lado estaba antes de conocer los detalles. Así que decidió ganar tiempo. Ropa más holgada, postura ajustada, movimientos calculados para evitar cruzarse con él más de lo absolutamente necesario. Y Conceição, quien se convirtió en la única persona en el mundo que lo sabía, fue su aliada silenciosa en esta estrategia que ambos sabían que no podía durar eternamente, porque el tiempo nunca espera los planes de nadie. En la 12ª semana, Marina acudió a su primera ecografía. Sola, en una clínica privada lejos del barrio de su mansión, pagando de su bolsillo, sin usar su seguro médico laboral para no dejar rastro en ningún sistema. El médico le pasó el dispositivo por el abdomen, miró la pantalla, luego a Marina, y luego volvió a mirar la pantalla con esa expresión que los médicos desarrollan con los años para disimular la sorpresa antes de hablar, pero que cualquiera en la camilla con el corazón acelerado aún puede leer. Entonces, el médico giró el monitor hacia Marina y dijo dos palabras que ella no estaba preparada para oír. Hay dos. Gemelos. Marina miraba la pantalla, incapaz de hablar. Veía dos pequeñas formas. Dos corazones latiendo a ritmos ligeramente distintos en la misma pantalla. Dos vidas existiendo dentro de ella sin pedir permiso a nadie. El médico hablaba de gemelos, de controles prenatales más frecuentes, de nutrición específica, de factores de riesgo, pero Marina no oía nada concreto. Sentada en aquella camilla de papel desechable, con el vientre al descubierto y el corazón acelerado, se dio cuenta de que el secreto que intentaba ocultar era el doble de grande de lo que había imaginado, y que iba a crecer el doble de grande, y que iba a ser imposible ocultarlo durante el doble de tiempo del que había planeado. Y el padre era el mismo para ambas. Salió de la consulta con las piernas temblorosas, se subió al coche que había pedido por la app y se sentó en el asiento trasero en silencio durante casi 20 minutos antes de finalmente pedirle al conductor que se pusiera en marcha. El hombre la miró por el retrovisor 2 veces durante el trayecto con esa mirada de conductor de viajes compartidos, que lo ha visto todo y sabe cuándo el pasajero está pasando por algo que no es una simple conversación informal. No dijo nada. Marina agradeció ese silencio con todo su corazón. Conceição se enteró de los gemelos esa misma noche por un mensaje con un solo número, 2. La cocinera lo entendió al instante. Respondió con un corazón y luego envió un mensaje de audio de 3 minutos diciendo que la ayudaría, que Marina no se asustara, que había criado a 5 hijos y conocía el camino, y que, sobre todo, Marina necesitaba comer mejor porque ahora estaba sosteniendo a 3 cuerpos. Marina escuchó ese mensaje de audio tumbada en la oscuridad de su habitación con su compañera, durmiendo al otro lado del apartamento, y lloró con ese llanto silencioso y contenido de quien no puede hacer ruido. Alguien que ha aprendido que llorar es una debilidad que no se puede mostrar al mundo. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de equilibrio que la desgastaba por dentro, mientras necesitaba aparentar calma. Su barriga crecía. Las náuseas iban y venían sin previo aviso. La fatiga de un embarazo gemelar era diferente a cualquier cansancio que Marina hubiera sentido antes. Era un cansancio que venía de dentro, dejándola con las extremidades pesadas y la mente aletargada justo cuando más necesitaba estar alerta. Y seguía llegando puntual a las 6 de la mañana, completando cada punto del horario de trabajo, controlando su rostro, controlando su voz, controlando cada gesto para no mostrar lo que le costaba. Conceição la cubría cuando podía, asumiendo tareas que no le correspondían en esos momentos en que Marina necesitaba 2 minutos para sentarse sin que nadie se diera cuenta. Rafael no se dio cuenta. Rafael trabajaba a toda máquina,
con la agenda repleta de reuniones, viajes y negociaciones que había acumulado para recuperar el tiempo perdido, y la moral por los suelos tras el revés en Sao Paulo. Cuando estaba en la mansión, estaba en la oficina o al teléfono. La casa era solo donde dormía. Hasta el viernes por la mañana todo cambió. Eran 3 días después de Navidad. La mansión estaba más tranquila de lo habitual porque algunos empleados estaban de vacaciones. Rafael bajó a la cocina más temprano de lo habitual, a las 7:10, algo que casi nunca ocurría. Marina estaba de espaldas a la entrada buscando algo en el estante alto de la despensa. Su blusa se subió con el movimiento de su brazo extendido y sus pantalones de trabajo le cayeron por debajo de la barriga, que, a esas 18 semanas de embarazo de gemelos, era imposible de disimular por completo con cualquier prenda. Rafael se quedó en la puerta de la cocina 2 segundos que fueron suficientes. Cuando Marina bajó el brazo y su blusa volvió a su lugar, él ya había recuperado la compostura suficiente para aparentar que no había pasado nada. Tomó el café de la encimera, se despidió con su voz habitual y se fue. Pero algo había cambiado en la temperatura del aire dentro de la mansión en ese momento, y las 2 mujeres allí presentes lo sintieron. Marina lo notó cuando él se fue. Conceição lo notó cuando llegó media hora después, y encontró a Marina de pie en medio de la cocina con su taza de té, enfriándose en la mano y la mirada perdida. Las 2 se miraron sin necesidad de decir nada. La etapa de esconderse había terminado. 2 días después, un lunes por la tarde, Rafael invitó a Marina a la sala de reuniones de la mansión, esa ala más formal, separada, que usaba cuando tenía compromisos de trabajo en casa. Marina entró en la sala con esa sensación particular de quien sube a la horca y sabe que no hay forma de evitar lo que viene después. Rafael estaba de pie junto a la ventana que daba al jardín lateral, de espaldas a ella, en una postura que ella había aprendido a reconocer como la que adoptaba cuando estaba a punto de decir algo difícil. Ella se quedó quieta en el umbral de la puerta. Él se giró lentamente, la miró fijamente a los ojos y preguntó sin preámbulos, sin preparación, sin preámbulos. ¿Estás embarazada? El silencio que siguió duró exactamente 6 segundos. Marina los contó. Luego entró en la habitación. Cerró la puerta con cuidado. Caminó hasta estar a una distancia prudencial de él y dijo, «Sí». Él la miró. Ella lo miró. Ninguno apartó la mirada. Él preguntó quién era el padre. Marina respondió mirándolo directamente, sin apartar la mirada, sin dudar. «Sabes quién es». Y esas 4 palabras provocaron en el rostro de Rafael algo que nunca había visto en él en casi 5 meses de trabajo. No era el frío cálculo de un ejecutivo evaluando un problema. Era auténtica desorientación. Era el rostro de un hombre que se encuentra en un territorio completamente desconocido y que no tiene ningún mapa a mano. Guardó silencio durante lo que pareció un larguísimo rato. Luego preguntó, «¿Cuántas semanas?» Ella dijo 18. Él asintió lentamente, como procesando la información por capas. Le preguntó si había pensado en contárselo antes. Ella dijo la verdad. Tenía miedo. Él preguntó de qué. Ella dijo, de todo, de perder su trabajo, de que no la creyeran, de que la enviaran lejos con un sobre y un acuerdo de confidencialidad. La miró un instante que ella no pudo descifrar. Luego dijo, con una voz que no se parecía a ninguna que ella le hubiera oído jamás. «Necesito un momento». Salió de la habitación. Marina se quedó allí, indecisa entre esperar o irse. Se quedó. Conceição apareció en el pasillo, asomándose por la puerta con esa mirada de quien quiere saberlo todo, pero no entra a menos que lo inviten. Marina negó con la cabeza lentamente, un gesto que podía significar, «todavía no lo sé», o «reza por mí en silencio». Las 2 esperaron. Rafael permaneció encerrado en su oficina durante 45 minutos. Al salir y regresar a la sala de reuniones, su expresión había cambiado por completo. Ya no estaba desorientado. Tenía el control.
Marina se dio cuenta de que ese control específico era el que demostraba al tomar una decisión. Dijo que quería una prueba de ADN tan pronto como fuera seguro confirmar el embarazo. Dijo que hasta que llegaran los resultados, ella podía seguir trabajando con normalidad, que nada cambiaría en su rutina. Solicitó absoluta discreción a ambas partes. Marina accedió a cada punto sin dudarlo. Él le dio las gracias. Ella le dijo de nada. Y ambos salieron de la sala como si hubieran discutido la logística de un envío de materiales de construcción, excepto que los dos salieron completamente diferentes a como habían entrado. En los días siguientes, algo sutil pero real cambió en el comportamiento de Rafael dentro de la mansión. Empezó a estar en casa con más frecuencia, no de una forma lo suficientemente obvia como para llamar la atención de quienes no le prestaban atención, pero lo hacía. Y cuando se cruzaba con Marina en los pasillos, había algo en su mirada que ella no podía identificar con exactitud, pero que reconocía como diferente de lo que había sido antes. Como alguien que recalibra lo que ve, reconstruyendo la imagen de alguien a quien creía conocer de una manera y se da cuenta de que no conocía en absoluto. Ella continuó haciendo lo que sabía hacer, el trabajo, la rutina, la mínima presencia necesaria. Pero la invisibilidad se había vuelto mucho más difícil de mantener cuando sabes que alguien te está observando de verdad. La prueba prenatal de ADN estaba programada para la 22ª semana de gestación. Era una prueba no invasiva que recolectaba fragmentos de ADN fetal circulante en la sangre de la madre, completamente segura para el embarazo, con resultados en 10 días hábiles. Marina acudió sola a la clínica un martes por la mañana. Rafael fue por la tarde de ese mismo día, en un horario diferente, para no generar especulaciones innecesarias entre el personal de la clínica. Los resultados tardarían 10 días hábiles. Esos 10 días fueron los más extraños y pesados que habían vivido, cada uno en su propia soledad, cada uno con la carga específica de esperar noticias que podrían cambiar el curso de absolutamente todo. Rafael trabajaba con una intensidad que sus gerentes internos describían como alarmante. Reuniones convocadas con menos de una hora de antelación, viajes no planificados para el trimestre, decisiones que normalmente delegaría en gerentes, tomadas por él mismo sin consultar a nadie, como si necesitara estar en constante movimiento para evitar tener tiempo para detenerse a pensar. Quienes lo conocían desde hacía años sabían exactamente qué significaba este patrón. Rafael Monteiro trabajaba así cuando huía de algo que no sabía cómo afrontar. Era igual que había trabajado el mes después de su divorcio, el mes después de la muerte de su padre, en momentos en que la vida le exigía algo que iba más allá de lo que sabía hacer. El 11º día laborable, el PDF protegido con contraseña llegó a su correo electrónico corporativo a las 14:17 de un jueves. Estaba solo en la gran sala de la oficina principal. Mantuvo el cursor sobre el icono del archivo durante 4 minutos. Luego lo abrió. Lo leyó. La secretaria que cruzó la puerta entreabierta unos minutos después lo describió completamente inmóvil, con la mirada fija en el monitor, sin pestañear, inmóvil. No entró. Permaneció en esa posición otros 8 minutos. Luego se levantó, se acercó a la ventana panorámica, contempló el centro de la ciudad durante un tiempo indeterminado y regresó a su escritorio. El resultado fue positivo. 99,9% de probabilidad de paternidad. Esos bebés eran hijos de Rafael Monteiro. Llamó a Marina a las 3:15 con una voz diferente, más lenta, más grave, como si hablara después de varias respiraciones profundas. Le pidió que fuera a la oficina principal al día siguiente a las 10:00. No a la mansión, a la oficina. Marina comprendió que había algo diferente en esa elección de ubicación, pero no podía comprender del todo qué fue. Cuando entró en la suite ejecutiva, con su ventanal panorámico con vistas al centro de Porto Alegre, él estaba de pie junto a la ventana. Su postura era idéntica a la de la sala de reuniones de la mansión. Lo reconoció. Se giró hacia ella y dijo, sin preámbulos, directamente: «Son míos». Marina dijo que lo sabía.
Él la miró un momento y luego preguntó, con esa voz más pausada, ¿cuántos son? Y Marina comprendió en ese preciso instante que él no lo sabía, que las pruebas habían confirmado la paternidad, pero no habían revelado el número de bebés, información que ella había asumido que tendría y que nunca había confirmado directamente. Lo miró y dijo con calma, son gemelos. Rafael Monteiro se quedó completamente inmóvil. El hombre que había negociado contratos por cientos de millones, que había tomado decisiones bajo presión que conmovieron ciudades enteras, que había construido un imperio desde cero a partir de una empresa familiar que, según su propio padre, nunca llegaría a nada con él al mando. Se quedó inmóvil como si el suelo hubiera dejado de existir bajo sus pies por un instante. 2 hijos, gemelos, a la vez, a los 42 años, con la mujer que lavaba sus tazas de café por la mañana. La vida tiene una capacidad muy específica para presentarte exactamente lo que necesitas en el momento preciso en que estás menos preparado para recibirlo. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue algo que los forasteros consideraban imposible de predecir, basándose en el perfil de Rafael Monteiro. No contrató abogados contra Marina. No intentó minimizar lo ocurrido con las transferencias bancarias para comprar silencio. No actuó según el guión que el mundo esperaba de un hombre en su posición. Hizo lo contrario en cada decisión. Contrató al mejor bufete de abogados de familia de la ciudad, no para protegerse de Marina, sino para garantizar que ella y los bebés tuvieran toda la seguridad jurídica necesaria, incluso antes de que nacieran los niños. Creó un fondo a nombre de los niños con una aportación inicial que independizó su futuro de cualquier decisión futura de los adultos implicados. Le proporcionó a Marina un apartamento propio en un edificio seguro cerca del hospital, donde daría a luz, en un barrio con buenas infraestructuras y fácil acceso al transporte. Le dijo que quería que tuviera verdadera independencia, no una dependencia velada disfrazada de apoyo. Marina dejó su trabajo en la mansión voluntariamente, sin que Rafael se lo pidiera. Ella misma se dio cuenta de que era la única manera de que ambos pudieran construir algo con dignidad fuera de la estructura de jefe-empleado que había definido toda su dinámica desde el principio. Necesitaba su propio espacio antes de poder compartirlo con nadie más. Pero el mundo exterior no esperaba pacientemente que este proceso se desarrollara. La familia Monteiro se enteró antes de que Rafael pudiera sentarse a decírselo en persona. En una familia con ese apellido, en un círculo social donde las apariencias valían su peso en oro, la noticia de que el heredero principal iba a tener gemelos con la criada fue recibida como una catástrofe. Doña Sonia Monteiro, de 70 años, viuda desde hacía 12, la matriarca absoluta e inquebrantable de la familia, llamó a su hijo una mañana temprano con ese tono específico que usaba cuando contenía la ira cuidadosamente entre dientes. La conversación duró 40 minutos. 30 los pasó con ella exponiendo las consecuencias imaginarias para el apellido, para el negocio, para la posición social de la familia. 10 los pasó con Rafael esperando a que terminara para poder terminar la llamada con la misma frialdad con la que terminaba las reuniones que no llevaban a nada. Marcelo, el hermano menor de Rafael, fue personalmente a la oficina y planteó, sin ceremonia ni tacto, la propuesta de un acuerdo económico con Marina. Una cifra que Marcelo consideró lo suficientemente generosa como para resolver la situación discretamente, de modo que Marina renunciara a sus derechos, firmara lo necesario y desapareciera de sus vidas limpiamente. Rafael le pidió a su hermano que saliera de la habitación. No gritó. No perdió el control. Había un tono muy específico en la voz de Rafael cuando se había cruzado definitivamente una línea, y quienes lo conocían desde hacía años habían aprendido a reconocer ese tono y a no anticipar lo que vendría después. Las presiones externas fueron la parte más fácil de gestionar. Lo difícil fue lo que sucedía entre él y Marina durante las citas prenatales, en las llamadas semanales sobre exámenes y resultados, en los momentos en que debían tomar decisiones juntos, sobre 2 vidas que llegaban a un mundo que no habían elegido.
Rafael era extraordinariamente bueno en gestión, estructura y ejecución de planes, pero la gestión no es paternidad. Las hojas de cálculo no son presencia. Y empezó a darse cuenta, en esas citas, de que estaba entrando en una dimensión de la vida para la que toda su competencia ejecutiva era absolutamente inútil y que le asustaba como nunca lo habían hecho contratos de 200 millones de reales. Marina, en cambio, había pasado toda su vida aprendiendo a no depender de nadie más que de sí misma, a cargar con lo que fuera necesario sin pedir ayuda, porque pedir ayuda le habían enseñado que era una debilidad, y la debilidad en alguien sin red de seguridad es un lujo inexistente. Pero 2 bebés estaban en camino, y sabía, con dolorosa claridad, que la armadura de autosuficiencia que la había protegido todos esos años debía ceder al menos lo suficiente para dejar entrar lo que sus hijos necesitarían, que no podía criar sola a 2 seres humanos como se había criado a sí misma. Durante sus consultas mensuales, después de un tiempo, aprendieron a estar en el mismo espacio sin que el peso de la jerarquía anterior influyera en cada frase, sin que él fuera el jefe y ella la empleada, sin que él fuera el hombre con todo el poder y ella la mujer vulnerable que debía ser cuidadosa con cada palabra. Solo 2 adultos con miedos diferentes pero igualmente reales, con preguntas que ninguno de los dos podía responder del todo, con la enorme responsabilidad de 2 vidas que se avecinaban. Él aprendió a preguntar en lugar de simplemente decidir. Ella aprendió, poco a poco y con resistencia, a dejarse ayudar en lugar de negarse por orgullo. Una tarde, mientras esperaban en el hospital privado, sentados uno junto al otro en sillas de plástico con sus números de cita en la mano, Rafael le contó, sin apartar la mirada, con la vista fija en el televisor silencioso de la pared, que hacía poco se había dado cuenta de que había construido toda la empresa para demostrarle algo a alguien que había fallecido hacía mucho tiempo. Su padre, quien le había dicho a los 21 años que no tenía lo necesario para construir nada duradero, y que había llegado a los 42 habiéndose probado a sí mismo y sin tener a nadie que le demostrara que había tenido éxito. Marina guardó silencio un momento. Luego dijo que lo entendía mejor de lo que él imaginaba, que se había vuelto tan eficiente siendo invisible en sus trabajos, porque había aprendido que ocupar espacio era peligroso cuando no se tiene poder, que casi había desaparecido de sí misma en el proceso de protegerse. Él giró la cabeza y la miró. Ella le devolvió la mirada. En aquella sala de espera anónima, con aquellas sillas de plástico, el televisor en silencio y el número en la mano, Rafael posó su mano sobre la de ella. Ella no la apartó. Los niños nacieron la madrugada de un martes de abril, tras 12 horas de parto que Rafael acompañó durante todo el proceso, sin salir nunca del hospital. Se quedaba en el pasillo durante los procedimientos a los que no podía asistir, entraba cuando se le permitía y sostenía la mano de Marina cuando el dolor se intensificaba, sin decir nada más de lo necesario, porque había aprendido durante todos esos meses de citas y llamadas que Marina no necesitaba palabras bonitas ni frases de consuelo. Necesitaba presencia real. 2 niños, 2 kilos y 800 gramos cada uno, sanos, completos, perfectos, con pulmones que anunciaban su llegada con una claridad que hacía sonreír a las enfermeras. Cuando lo sentaron en el regazo de Rafael por primera vez, este permaneció en silencio un buen rato. La enfermera pasó junto a él, y él ya no estaba allí. Estaba en un lugar sin nombre, un lugar que solo existe cuando abrazas por primera vez algo más grande que tú mismo, algo que surgió de una noche que nunca debió haber sucedido, o que ahora no puedes imaginar que no haya sucedido. Entonces miró a Marina, exhausta en la cama, con esa ligereza particular de quien acaba de liberarse de un peso que ha cargado durante meses, y le dijo algo que ella nunca olvidará. Gracias por no irte. Doña Sonia fue al hospital al segundo día. Llegó con su habitual postura rígida, su abrigo de lana a pesar del calor de abril, su bolso de cuero italiano atado al brazo como un escudo,
como si hubiera entrado en una batalla que aún no había decidido cómo librar. Entró en la habitación con esa expresión que usan las mujeres de su generación al evaluar una situación que no aprobaban, pero que debían aceptar. La enfermera colocó a uno de los niños en su regazo, luego al otro. Doña Sonia contempló a sus dos nietos un rato. Un instante que nadie en la habitación se atrevió a interrumpir. Nadie dijo nada. La habitación quedó en completo silencio, salvo el zumbido de los monitores y la respiración de los dos bebés. Y entonces doña Sonia, con esa voz que reservaba para los raros momentos en que necesitaba tragarse algo mucho más grande que su propio orgullo, se volvió hacia Marina y le dijo: «Vas a necesitar ayuda, y yo estoy aquí». Marina la miró a Rafael, que estaba de pie junto a la ventana. Miró a sus dos hijos en brazos de su abuela, que había llegado con tanta reticencia, y lloró. Ese llanto que surge cuando te das cuenta de que la batalla que estabas completamente preparada para librar sola no tendrá que librarse así. Que había algo al otro lado que no esperaba encontrar. Rafael registró a los niños con el apellido Monteiro Ferreira. Los dos apellidos juntos, con igual peso, sin que uno precediera al otro en jerarquía. Cuando Marcelo cuestionó esto, Rafael simplemente dijo que los hijos llevaban ambos apellidos porque provenían de ambos lados con igual valor, y que quien no pudiera respetar eso era libre de mantener la distancia que considerara oportuna. Marcelo se quedó sin palabras y se distanció de esa postura, no porque estuviera de acuerdo con ningún argumento, sino porque cuando Rafael Monteiro tenía esa claridad en la mirada, todos a su alrededor sabían que no había margen para la negociación. El mundo exterior era cruel, como siempre, con historias que no encajaban en los moldes que conocía. Las páginas de chismes de los portales de entretenimiento del Estado se dieron un festín. Fotografías tomadas sin autorización frente al hospital, titulares con palabras elegidas con precisión quirúrgica para herir, comentarios que Marina dejó de leer y siguió leyendo porque es imposible no leer cuando se trata de ti y tus hijos, y aún estás vulnerable por el parto. Una noche, Rafael llegó al apartamento para ver a los niños y encontró a Marina en el sofá con el celular en la mano y los ojos rojos. Se sentó a su lado, le quitó el teléfono sin pedirle permiso, leyó lo que ella había estado leyendo, apagó la pantalla y puso el dispositivo boca abajo sobre la mesa. Guardó silencio un momento. Luego dijo: «Esta gente no sabe nada de ti, ni siquiera de lo que pasó. Y la opinión de quienes no saben nada no tiene ningún valor real». Marina dijo que aún así le dolía. Dijo que lo sabía, y que dolería menos con el tiempo, y que ella no pasaría por esto sola mientras él estuviera a su lado. Fueron estas sencillas palabras, no el apartamento, ni la situación económica, ni el apellido en las actas de nacimiento de los niños, las que hicieron que Marina comprendiera que lo que crecía entre ellos era real. Algo que ninguno de los dos había planeado, ninguno había elegido conscientemente, pero que había crecido de todos modos porque así es como crecen las cosas reales, incluso sin permiso, incluso sin planearlo, incluso en el peor momento posible. Un año después del nacimiento de los gemelos, Rafael había reducido a casi la mitad el número de proyectos activos en la promotora inmobiliaria. Había contratado a un socio ejecutivo para que se encargara de las operaciones diarias, la primera vez en 20 años que delegaba ese nivel de control en alguien más. Compró una casa más pequeña, más cerca de Marina, donde pasaba la mayor parte de las noches de la semana. No por obligación legal ni por presión externa, sino por decisión consciente, tomada con la misma claridad con la que tomaba las mejores decisiones empresariales de su vida. Marina había retomado sus estudios de administración de empresas 2 años después de haberlos dejado, estudiando por las noches mientras los niños dormían, con la claridad específica de quien estudia por ganas y no por demostrar algo a nadie. Conceição recibió un aumento que la impulsó a llamar a su hija el domingo siguiente, diciéndole que había habido un error. Rafael le respondió que no había habido ningún error, que la cantidad era proporcional a lo que ella había hecho,
que había sido la única persona en la mansión que había tratado a Marina como un ser humano cuando más lo necesitaba. Conceição aceptó sin dudarlo. Preparó un almuerzo especial para el primer cumpleaños de los niños y empezó a enviar fotos de los gemelos a todos los grupos de WhatsApp de la familia, cada vez que Rafael los llevaba a visitar la mansión, con descripciones que se fueron haciendo más largas y cariñosas con el paso de los meses. ¿Y qué decir de la criada que apenas veía en el pasillo de su casa? La mujer que había aprendido a ser invisible para sobrevivir, se había convertido en la única persona que realmente conocía a Rafael Monteiro. No el ejecutivo que controlaba a 500 empleados. No el heredero del apellido que abría puertas. No la cifra del balance. El hombre, con los miedos que ocultaba tras su competencia, con los vacíos que el éxito no había logrado llenar, con la genuina capacidad que existía en su interior para cambiar de rumbo al darse cuenta de que lo que había construido hasta entonces no era suficiente para la vida que realmente deseaba. Esta es la historia de un secreto que creció dentro de una mujer durante meses, un miedo a destruirlo todo. Y cuando salió a la luz, no destruyó nada. Reconstruyó. El secreto de Marina no era un plan, era un miedo. El miedo de alguien que no tiene red de seguridad y sabe que una caída podría significar el fin de todo lo que tardó años en construir. Pero lo que ninguna de las dos sabía, antes de verse obligada por el destino a descubrirlo, es que el fin de una estructura que realmente no sostenía a nadie siempre es el comienzo de algo que sí puede sostenerlas. A veces, la verdad que sale a la luz no es la que te destruirá, es la que te salvará. La diferencia es que solo la descubres cuando dejas de intentar ocultarla. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, si en algún momento reconociste algo de ella en tu propia vida o en la vida de alguien que conoces, deja una sola palabra en los comentarios. Comenta verdad si crees que historias como estas son más comunes de lo que imaginamos, que hay personas ahí fuera cargando con pesados secretos como este ahora mismo, mientras lees este comentario, sin que nadie a su alrededor lo sepa. Comenta increíble si esta fue una de las historias más impactantes que has visto aquí y no esperabas ninguno de estos giros. Suscríbete al canal ahora, sin cerrar este video, porque cada semana hay una nueva historia que te hará sentir, pensar y cuestionar lo que crees saber sobre las personas que te rodean. Y dale a me gusta antes de irte. Este me gusta te cuesta 0 segundos y ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar que la verdad, por aterradora que parezca, siempre es más ligera que el peso del secreto que llevas en su lugar. Hasta la próxima historia.